Pendientes de ese nuevo paquete, el quinto paquete de sanciones frente a Rusia que se está debatiendo, que se sigue finalizando en Bruselas. En ese contexto saludamos a José María Camarero, director de Alto Voltaje. José María, muy buenas. Hola, buenas, Marta. Bueno, vemos ya la posición que han tomado los países bálticos. Las tres repúblicas han detenido ya las importaciones del gas natural ruso. Es una de las cuestiones que ahora mismo tenemos sobre la mesa. José María, esta decisión, ¿cuál es la magnitud, principales implicaciones y sobre todo podríamos ver también ese mismo movimiento por parte de más países? Bueno, la verdad es que ha sorprendido que unos territorios que están tan cercanos a Rusia e incluso ligados históricamente hayan decidido cortar ese gas natural. Es verdad que esto se hace ahora, que es primavera, que el frío empieza a remitir, que hay que realizar reservas de gas de cara al próximo invierno, pero es una cuestión, digamos, bastante considerable porque Rusia exporta a esos países un 60 hasta un 70% del gas. Lo que pasa es que aquí la cuestión fundamental es lo que está haciendo Alemania, que es el gran consumidor de gas ruso, y Alemania por ahora no ha cortado o no ha tomado una decisión de ese nivel, de ese estilo. De hecho, todo esto se refleja siempre en el mercado, en el TTF, en el mercado del gas que cotiza en Ámsterdam, y hoy, por ejemplo, es verdad que ha estado muy variable, pero a esta hora, por ejemplo, está descendiendo incluso frente a posibles subidas por esa tensión, ¿no? Por lo tanto, es importante el paso, es importante el peso que tiene esa medida de las repúblicas bálticas, pero mientras Alemania siga comprando gas, y lo va a hacer porque lo necesita, esa es la verdadera actuación a la que tenemos que estar atentos. Mencionabas el caso de Alemania. Recordemos que hace 2 semanas, cuando estábamos en el marco de ese Consejo Europeo, Alemania plantaba cara y ya empezaba a prepararse ante la negativa a pagar el gas en rublos. Empezaba a prepararse también y a considerar algunas medidas para desligarse por tramos de esa dependencia en la energía de Rusia. También escuchábamos cómo la semana pasada Habeck, el ministro alemán, decía que dentro del plan de emergencia de gas arrancaban ya ese primer tramo, el tramo de emergencia temprana. Claro, estamos viendo muchas actuaciones por parte de la que es la locomotora europea, que es una de las más dependientes de ese gas, de ese petróleo ruso. En el caso de Alemania, en el caso de Austria, están comenzando a racionar el gas. Entendemos que para conseguir esa independencia, pero bueno, ¿cuáles serían las razones concretas por las que están tomando estos dos países, además culturalmente tan próximos, estas acciones? Bueno, al final es verdad que no hay un consenso, aunque parezca que sí, no hay un consenso amplio en toda la Unión Europea respecto a qué hacer con el gas. Alemania juega un papel fundamental, de hecho fue uno de los países que más se negó a la pretensión de España y Portugal de desvincular el gas en el caso del mercado ibérico para conseguir esa excepcionalidad ibérica, y al final hay muchísimos intereses. Fíjate un detalle, Rusia anunció hace poco, estos últimos días, que iba a obligar a cobrar en rublos el gas a los países que utilizaran esa materia prima, y sin embargo Alemania se mantuvo completamente tranquila porque sabía que en su caso no iba a ser así. Por lo tanto, hay una serie de movimientos que están detrás de esta pretensión y que no conocemos en muchos casos, por el que Alemania, bueno, pues tiene muchísimos más intereses con Rusia, y por lo tanto vamos a ver cómo se desarrollan los hechos, porque en muchos casos no tienen nada que ver ni siquiera con los intereses que pueda tener Francia u otras potencias europeas. Mañana en Alto Voltaje vais a ahondar sobre la cuestión de las medidas que conocíamos a finales de marzo que planteaba el Gobierno, ¿no?, para las renovables dentro del plan de choque. Era un plan que incluye 7.000 megavatios de autoconsumo. Hablamos de un plan de choque en el que veíamos cómo las renovables van a ver ajustados los ingresos. ¿En cuánto sería ese ajuste, José María, y cuáles son sobre todo, bueno, pues los principales debates que ahora mismo tenemos abiertos frente a ese plan de choque, las medidas que plantea el Gobierno? ¿Cuál es el panorama que se abre ahora para unas empresas renovables que, por cierto, hoy estamos viendo las subidas en bolsa? Enseguida te preguntaré por qué opinas del impacto que ha tenido Elon Musk en el sector hoy en el IBEX 35. Pero bueno, yendo al plan de choque, principales consecuencias.
Sí, pues la principal consecuencia es verdad que hay un ajuste de la retribución. Estas centrales renovables son las primeras que se empezaron a construir, son las que tenían una rentabilidad garantizada superior al 7% y evidentemente esa rentabilidad ha sido muy superior en las últimas semanas y en los últimos meses. Les cuesta producir 10, 20 euros el megavatio hora y han cobrado a 200 y pico, 250, 300 euros el megavatio hora. Por lo tanto, ha habido ahí un margen bastante amplio. Sobre ese margen se va a actuar, pero en realidad no es un recorte como tal. En realidad es un ajuste de los ingresos que iban a tener en el próximo año, por ejemplo, que se va a adelantar, por decirlo de alguna forma muy gráfica, ¿no? Son 1.800 millones de euros. Vamos a ver mañana en Alto Voltaje cuál es la opinión de las solares fotovoltaicas. Vamos a ver la opinión también del IEB para esta nueva reconfiguración del mercado energético, y también vamos a hablar del tema de las gasolinas. Vamos a hablar con la Asociación de Estaciones de Servicio Automáticas para ver si ya han empezado a cobrar, como dijo ayer o como anunció ayer la ministra de Hacienda Montero, María Jesús Montero, ya han empezado a cobrar esa liquidez, esos anticipos que han tenido que ir adelantando estas estaciones de servicio, que son en muchos casos pequeñas y medianas, desde el pasado viernes. José María, como decíamos, hoy estamos viendo especialmente cómo las energéticas están aupando al IBEX 35. Ahora mismo tenemos todo el viejo continente en rojo, que se suma a las pérdidas de Wall Street, a excepción del FTSE de Londres, y el IBEX 35, que, ojo, ya no está subiendo tanto. Veamos cómo subía por encima del punto porcentual y estaba claramente sacando mucho músculo gracias a las energéticas. Solaria y Siemens Gamesa son quienes lideran las alzas. Ahora mismo rebotan un poquito menos, pero aún así están subiendo por encima del 6%, le sigue Iberdrola un 4% de subida, tenemos Acciona más de un 2,8%, Endesa un 2,7%, Naturgy un 2,6%, Red Eléctrica 2,5%, así que tenemos a todo el sector en el lado de las ganancias. Y decíamos, Elon Musk siempre buscando alguna excusa para convertirse en el protagonista de la noticia bursátil o en la noticia económica de turno. En este caso veíamos cómo daba respuesta al PERTE que anunciaba este lunes Pedro Sánchez. El PERTE, esa inversión de 11.000 millones de euros para impulsar la industria de microchips, de semiconductores en España, intentando sacar músculo. Y Elon Musk decía, bueno, céntrate sobre todo en la energía solar, porque si construyes un hub de energía solar vas a conseguir abastecer a todo el viejo continente, que es lo que necesitas ahora en medio de la crisis energética agravada por el conflicto en Ucrania. A raíz de esto era un tuit que lanzaba Elon Musk con el mercado español ya cerrado, y en cuanto ha abierto hoy el IBEX 35 hemos empezado a ver cómo resurgían ese optimismo, ¿no?, por así decirlo, por parte de los inversores respecto a este sector. ¿Cómo ves la noticia, el comentario de Elon Musk, y sobre todo, bueno, la pullita que lanzaba Pedro Sánchez diciendo, oye, espabila, ¿no?, que aquí tienes buen material? Sí, al final lo que ocurre es que España está muy bien posicionada para las energías renovables, en concreto para la solar fotovoltaica. A pesar de que somos prácticamente el país con más horas de sol al año, no somos el país con más instalaciones fotovoltaicas. Ya sabemos que hay ejemplos que siempre los nombramos, como Alemania. Eso es verdad. Lo que pasa que sí hay, y ya sabes que la bolsa se mueve así, muchas expectativas. Hay expectativas de que se instale muchísima fotovoltaica, también eólica, pero sobre todo fotovoltaica, que puede ser el gran impulso que pueda tener la energía en España. Esto es muy importante, pero junto a esas instalaciones que se pueden aprovechar, que se pueden realizar, hay que tener en cuenta un aspecto fundamental, y es en las interconexiones. Por muchas plantas solares que tengamos en España en los próximos años, que nos pueden servir para producir nuestra energía y para ser más autosuficientes y dejar de depender de los combustibles fósiles, como puede ser el gas. Si no damos salida, aparte de esa producción, hacia la Unión Europea con nuevas interconexiones, no habremos conseguido en realidad el objetivo de ser autosuficientes y, por otra parte, exportar energía, electricidad en este caso, al resto de la Unión Europea. Por eso digo que esas interconexiones son fundamentales, desarrollarlas y llegar a ese 10-15% al que se aspira, que apenas ahora tenemos en interconexiones un 2 y pico por ciento de toda nuestra potencia, de todo lo que producimos. Pues José María Camarero, mañana te vemos en Alto Voltaje. Muchísimas gracias. Seguiremos muy pendientes de cómo vaya avanzando el sector. Un abrazo. Un abrazo, un saludo. Y mientras